La tercera de las pestañas nativas que tiene Corona es la pestaña Performance. Bueno, no os asustéis mucho porque ahora vamos a ver de los settings de render, pero como os he dicho desde el principio, la sencillez que tiene Corona hace que esta pestaña sea bastante sencilla de utilizar. Y tan solo la vamos a tocar cuando tengamos que utilizar, por ejemplo, algún tipo de optimización. La mayoría de los elementos, algunos los podemos tocar ya, pero en principio, cuando tengamos que utilizar alguno de los elementos, por ejemplo, pues entonces sí que en ese momento sí que la podremos utilizar o podremos tocar alguno de sus parámetros, pero normalmente vamos a tocar muy pocos, sobre todo los que hacen un poquito referencia a lo que es la iluminación del motor o el cálculo de la iluminación, mejor dicho. Bueno, lo primero que nos encontramos aquí es el método. Vamos a poner aquí, vamos a venir aquí y ya le vamos a decir que nos ponga el interactivo. Ahí tenemos la figurita esta que vamos a utilizar para hacer las pruebas. ¿De acuerdo? Bueno, así es como viene de serie. Path Tracing más UHD caché como primarias y como secundarias. En la mayoría de las ocasiones, aunque en optimización explicaremos que aquí podemos utilizar, por ejemplo, también Path Tracing más Path Tracing en algunas ocasiones, normalmente siempre lo vamos a dejar así, en Path Tracing más UHD caché. De tal manera que las luces primarias las hace Path Tracing y las luces secundarias las hace UHD caché. Es así de sencillo. Ya sabéis que lo que está pasando aquí es que las luces están llegando aquí, el primer rebote se encarga de hacer las luces primarias y a partir de ahí empieza a rebotar en todos los sentidos y quien se encarga de hacer de esos segundos rebotes es la solución UHD caché. Para los que vengáis de otros motores, esto sería el equivalente a Brute Force y esto sería el equivalente, más o menos, no exactamente igual, pero bueno, pero sería el equivalente a Light Caché, ¿vale? Para los que vengáis, por ejemplo, pues de V-Ray. Lo siguiente que nos vamos a encontrar aquí, la siguiente pestaña es la que tenemos aquí, es Look Sample Pattern. Simplemente deciros que esta opción no la vais a tocar casi nunca, es simplemente para que siempre os mantenga un patrón de ruido concreto y solamente para los que utilicéis, por ejemplo, denoiser externos como el de Red Giant que se utiliza en After Effects, lo deberíais tocar y quitarlo, porque el Red Giant necesita que tenga las imágenes, por decir una manera, en una animación diferentes, por decir una manera, puntitos de ruido para poder hacer esa limpieza. Normalmente no lo vais a tocar nunca. La siguiente pestaña, que sepáis que lo que podéis hacer es que con esta pestaña vais a consumir menos memoria. Vais a consumir menos memoria si tenéis un problema de que os salta el swap de la memoria trabajando con Corona. Ya sabéis que las versiones antiguas de Corona consumían mucha memoria, ahora ya no tanto, pero si os salta la memoria tenéis que pulsar esta pestaña. Esta pestaña que sepáis que lo que hace es consume un 30% menos de memoria. Pues estupendo, la ponemos siempre. Pero que sepáis que a costa de que el render va un 15% más lento. Bueno, lo digo para que lo sepáis. Adaptive Light Solver, que antiguamente era una tecla opcional, ahora ya es una tecla que está por defecto y os recomiendo que la dejéis en la mayoría de los casos, normalmente siempre ahora ya está bastante depurada y es el nuevo Light Solver de las luces adaptativas que lo que hace es utiliza el famoso DMC de V-Ray para hacer, por decir una manera, esas luces adaptativas. Entonces, bueno, la verdad es que sobre todo en escenas que tengan buena cantidad de luces, viene muy bien. Aunque vamos a hablar en la optimización, estas 4 pestañas que tenemos aquí, esta haría referencia, las voy a empezar por esta, simplemente a la multiplicación, a las luces, a los samples de las luces secundarias. Yo no la toco casi nunca. En alguna optimización os comentaré para tocarla, pero casi nunca. Max Sample Intensity lo que hace es regula, por decirlo de alguna manera, las muestras, por decirlo de alguna manera, de las cosas más brillantes para que sean más brillantes. Es decir, si nosotros vamos a valores más altos, las reflexiones y los brillos son más brillantes a costa de un mayor tiempo de render. Esto que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y esta haría referencia a los rebotes, que tampoco vais a tocarla nunca, al número de rebotes. Esto en otros motores sí que tenía importancia, esto por defecto viene a 20. Esta concretamente, el número de rebotes, por ejemplo, pues la cantidad de rebotes que hace. Esto, por ejemplo, en V-Ray era interesante cuando había muchos cristales, pero aquí no tiene mucha importancia, yo prácticamente no la toco nunca. Esta de aquí sí que puede ser interesante porque, bueno, aunque hablemos de las optimizaciones, como os digo, este es el balance entre el anti-aliasing y el Hey. Es decir, si yo pongo números superiores, por ejemplo, si pongo pues 64, lo que hará será darle preferencia a limpiar el Hey antes que limpiar el anti-aliasing. Y en algunos casos nos puede venir muy bien, ¿vale?
En cambio, por ejemplo, si nosotros reducimos aquí números, por ejemplo, sí que lo que hace es limpia antes el anti-aliasing. Por ejemplo, esto viene muy bien en casos, por ejemplo, no lo bajéis más de 4. En casos, por ejemplo, que tengamos un depth of field muy potente, por ejemplo, utilizaríamos aquí en 4. Y en escenas, por ejemplo, en interiores, podríamos utilizar aquí, por ejemplo, bueno, pues un 64 en una escena de estudio como es esta. Para que os hagáis la idea un poquito qué es lo que pasa aquí, si nosotros ahora lanzamos un render, os voy a poner un ejemplo así sencillito para que veáis. Ya os digo que esto es más de optimización de tiempos de render. Y además, sobre este parámetro no quiero hablar mucho porque os adelanto que en sucesivas versiones de Corona, así como en esta versión ya han quitado los portales, en sucesivas versiones de Corona es un parámetro que va a ser automático, con lo cual tampoco creo que no va a merecer la pena tocarlo excesivamente. Bueno, creo que no merece la pena, la verdad. Entonces, en principio, bueno, pero lo vamos a ver un poco para que sepáis de qué va. Simplemente lo que he hecho aquí es que he venido aquí a Render Elements y lo que he hecho es poner la luz directa como elemento y la luz indirecta como elemento. Si os fijáis aquí, esto es lo que está haciendo la luz directa y esto es lo que está haciendo la luz indirecta. Nosotros, observando esta imagen, le he puesto que vaya hasta un ruido de 1, un ruido bastante amplio. Si os fijáis en esta imagen, aquí tiene la luz directa que no tiene, ya como os digo, ¿ves? Para que ilumine esto, lógicamente tiene que rebotar la luz para que llegue a ese punto. Por eso lo de las luces primarias y secundarias, ¿no? Si os fijáis aquí, ya ha llegado al punto que nosotros queríamos en 57 segundos, a ese nivel de ruido que nosotros queríamos, pero si analizamos la escena veis que la luz directa no tiene ruido, pero que la luz directa sí que tiene ruido. Lo podéis ver ahí, veis perfectamente ahí el ruido, lo veis ahí. Bueno, cuando observéis esto, que lo vais a observar, por ejemplo, en este tipo de escenas, en otro mucho tipo de escenas, lo que podéis hacer es, para que esto vaya más rápido, recordar que ha tardado 57 segundos. Voy a enseñaros otro pequeño tip que tenemos aquí, que es que nosotros podemos guardar, por ejemplo, el render que nos ha hecho, ¿de acuerdo? El render que tenemos aquí lo podemos guardar simplemente dándole a Store Current Virtual Frame Buffer. Y a continuación lo que voy a hacer es subir este valor, por ejemplo, a 64, que por ejemplo es un valor que puede estar bien, ¿de acuerdo? Y voy a volver a tirar otra vez el render. Pensar que le ha costado 57 segundos, acordaros, si queréis incluso lo podemos poner, vamos a ponerlo aquí, 57 segundos, y nos ha hecho 60 pases, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tirar otra vez el render. ¿Qué le estoy diciendo al render? Al render ahora lo que le estoy diciendo es que, oye, olvídate un poquito del anti-aliasing, porque yo tengo un problema de ruido, concretamente con las luces secundarias que me están dando ruido, así que céntrate en hacerme una imagen en la cual todos tus recursos los centras en eliminar el ruido. Simplemente es eso. Entonces, ya os digo que lo que podemos conseguir por medio de esta técnica es que el render vaya un poquito más rápido. Vaya un poquito más rápido en algunos casos, no siempre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, acordaos que teníamos 57 segundos, lo que le había costado el render, y en este caso extrapolarlo a imágenes más grandes, lógicamente. Bueno, y en este caso, pues se ha quedado como en 49 segundos desde 57. Nosotros vamos a almacenar la solución. Si os fijáis aquí, se habrá reducido el ruido en las indirectas, por eso es más rápido, aún le queda un poquito, podríamos incrementarlo más. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es ponerle que este ruido es el de 49 segundos. ¿De acuerdo? Nosotros, si le damos aquí al ratón con la tecla, con el botón izquierdo, y al ratón con la derecha, ahí lo que podemos hacer ahora es que tenemos la comparativa entre uno y otro y ya veis que no hay diferencias. Así que lo que tenemos es un render un poquito más rápido utilizando simplemente este parámetro. Así que bueno, probarlo. Yo normalmente lo pruebo, hago un pequeño sample y decido utilizar un otro. Pero ya os digo que hablaremos en otros capítulos del tema de optimización. La siguiente pestaña que vamos a encontrar es el Displacement, concretamente aquí, que esto lo que hacemos aquí es el definir, por decirlo de alguna manera, en el displacement. El displacement tiene su propio capítulo, con lo cual tampoco lo voy a explicar un poquito por encima, pero vamos a definir esa teselación que tiene, por decirlo de alguna manera, la malla, la vamos a definir aquí en tamaño de píxeles. Aquí esto es para activar, que ya viene por defecto el nuevo Displacement 2D, 2.5D, los que me seguís por las redes, he hecho varias pruebas sobre este displacement y ya sabéis que funciona muy bien, consume muchísima menos RAM, hasta un 55%, con lo cual esta pestaña lo ideal es que esté activada.
La siguiente pestaña simplemente es para poner el interactivo. Nosotros aquí, por ejemplo, si queremos poner el interactivo, también con esta pestañita pequeña que tenemos aquí le podemos dar al Start IR y ya tendríamos aquí el interactivo. Si os fijáis aquí, está haciendo el interactivo. Y aquí estará, pues, me imagino, pues, ahí tenemos nuestro i9 trabajando a piñón. Ahí tenéis con todos los núcleos dándole que te pego. Entonces, en principio, esto, por ejemplo, con todos menos con uno. Es una cosa que se configura, ¿de acuerdo? Pero en principio el interactivo utiliza todos menos uno, por eso no llega al 100%, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí, esto va a estar tirando aquí infinitamente. Y esto está muy bien cuando hace frío para calentar la habitación, porque para otra cosa no tiene sentido. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que esta venga a tirar. Cuando realmente la imagen, para ver el interactivo, no va a hacer muchas más pruebas. Yo, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, por ejemplo, podría ir hacia adelante o hacia atrás, ¿de acuerdo? Y seguiría tirando indefinidamente el interactivo, como podéis ver ahí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo le puedo limitar el número de pases del interactivo. Por ejemplo, le puedo decir que, oye, hazme, por ejemplo, pues 15 pases en el interactivo. De tal manera que cuando llegue al pase 15, en el interactivo, veis aquí que va, veis aquí en la pestaña Stats, va en 9 de 15, ¿vale? Lo que pasará es que el motor dejará ya de tirar. Por decir una manera, dejará de mandarle instrucciones a la CPU para que siga calculando. Mirad, ahora acaba de parar. ¿Veis ahí cómo está parando? Y bueno, esto tiene bastante lógica porque vosotros ahora no lo escucháis, pero yo sí, el ventilador ha dejado de funcionar. Y bueno, pues es bastante agradable y sigue el ordenador sin calentarse. Ya os digo, lo que limitáis aquí, simplemente esto solamente limitáis, no tiene nada que ver con ningún pase de los que, por ejemplo, podemos tener aquí. Solamente estamos limitando los pases del interactivo. Esto de aquí solamente hace referencia al interactivo. Por ejemplo, aquí lo que podíamos hacer también a continuación es decirle que aquí vamos a utilizar el for path tracing para los dos. Es decir, vais a ver para qué funciona, para qué va de esto. Nosotros si lanzamos esto aquí, si nosotros lanzamos el render, lo primero que hace es esa precomputación ahí, porque la escena es muy pequeñita, no le cuesta mucho, hace esa precomputación que es para calcular el GI. Y luego lo que hace ya es sigue calculando la escena, pero primero calcula ese GI. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros para que esto vaya más rápido, podemos hacer dos cosas. Uno, o le venimos aquí y le quitamos precisión, y así de esa manera cuando tiro el render va más rápido. Pero tengo un problema, que luego en el render se me puede olvidar. Con lo cual, esta precisión hace referencia a este UH de caché que tenemos aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es sencillamente lo voy a dejar así y lo que le voy a decir es aquí force path tracing. Es decir, para la prueba quiero que me utilice, para la prueba para el interactivo, en los dos el path tracing. De tal manera que si yo vengo aquí otra vez, voy a poner aquí el interactivo, vais a ver la diferencia y la vais a ver encima con un equipo, en vuestro equipo aún se puede notar más, un equipo bastante potente. Si tienes un equipo potente igual no notáis tanto. Fijaros, yo voy a venir así y prácticamente tengo una representación en tiempo real. Pero si yo le quito esta opción del force path tracing, veis que va más a saltos. Es más, esto con una escena que fuese un poquito más dura, la verdad es que notaríais bastante diferencia. Con lo cual, esto hace que utilice path tracing más path tracing, pero solo para las pruebas. Si yo lanzo el render, utiliza la configuración que yo tenga aquí. Bueno, con esto lo que activo es el denoising de NVIDIA solamente para los previos, es decir, es como la opción de ponerle aquí el denoise, aquí el de NVIDIA, pero para las pruebas, lo mismo que he explicado en capítulos anteriores, necesitáis tener una tarjeta que tenga las características para utilizar ese denoising de NVIDIA. Ya sabéis, por encima los drivers de la 480 y luego que sean arquitecturas superiores a la serie 700. Por último, la pestaña que tenemos aquí, la pestaña de estas de aquí, es la pestaña de cáusticas, que lo que hacemos aquí es poner las cáusticas. Bueno, de esto como hablamos en otros capítulos, pero lo voy a poner un poquito por encima. Imaginaos yo, por ejemplo, que vamos a crear ahí un material rápidamente. Voy a crear un material que sea, por ejemplo, un material metálico para que lo veáis mejor. Voy a hacer un metal, pues de estos de manual, por ejemplo, pues así. Y voy a poner, por ejemplo, pues un metal. Vamos a imaginar que hago, pues, por ejemplo, pues tipo bronce, una cosilla así. Y le voy a poner aquí, por ejemplo, líos de bronce a 25. Por ejemplo, una cosilla así más o menos. Bueno, pues más o menos este sería un bronce aproximadamente. Y lo que voy a hacer también es le voy a poner a todo el material, le voy a poner, por ejemplo, un bump. Esto veréis para qué lo voy a hacer. Voy a venir aquí y le voy a decir concretamente, vamos a ponerle aquí un bump,
por ejemplo, pues este mismo, una cosilla así. Voy a ver qué tal queda en mi interactivo. Ahora lo vamos a poner, ya os digo, desde aquí se puede poner perfectamente el interactivo. Y ya lo que voy a hacer es, voy a seleccionar la pieza que tenemos aquí y le voy a decir que me asigne este material. ¿Lo quiero desplazar? Sí. Bueno, ahí lo tenemos. Creo que le voy a tener que poner por aquí, no es que quede muy para allá, que le voy a poner un 5, por ejemplo, así. Voy a ponerlo un poquito más. Bueno, pues hay un BAM, por ejemplo. Veréis para qué lo hago, ¿vale? Bueno, fijaros que yo lo que estoy haciendo ahora es que al poner este material, que lo he hecho así un poquito para que lo veáis, porque se nota muchísimo más, nosotros ahora lo que podemos ver es cómo hace las cáusticas el motor. ¿De acuerdo? Fijaros, voy a bajar un poquito lo que es la iluminación de aquí, que creo que lo veréis. Un poquito más. Ahí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es, voy a sacar aquí las luces. Y a esta luz, concretamente a esta luz que tengo aquí, le voy a dar pues como más intensidad. Simplemente lo que voy a hacer ahí es, bueno, pues iluminar un poquito más esa zona de ahí. ¿De acuerdo? Vale, esto veréis para qué lo hago. Nosotros en principio desde aquí lo que hacemos es activamos las cáusticas. Nosotros al activar las cáusticas tenemos esas reflexiones cáusticas y nosotros cada vez que las ponemos lo que hace es genera cáusticas en la escena. Quizás os puede parecer que no las veis. Esto ya os digo que lo explicamos en otros capítulos, lo explicamos más tranquilamente, pero para que os hagáis la idea, voy a activar ahora el botón de las cáusticas que está aquí. Concretamente en este, le voy a decir que no me lo grabe. Y a continuación aquí lo que tenemos es, le voy a dar stop y le voy a decir que me ponga el Start Interactive. Estas serían las cáusticas de reflexión. Mirad ahí, estas son las cáusticas que me está haciendo esta pieza. Ya os digo, es un ejemplo muy tonto y bueno, pues en principio no, quizá las cáusticas aquí en este caso de reflexión no la vais a notar mucho. Pero fijaros, si por ejemplo utilizo ahora unas cáusticas de refracción, tenéis que tener en cuenta que así como las cáusticas de reflexión siempre se van a quedar activadas, siempre que nosotros utilizamos el motor siempre se quedan activadas, las cáusticas de refracción le tenemos que decir que las utilice. Es decir, nosotros por ejemplo vamos a seleccionar a la pieza, le voy a poner ahí por ejemplo, se lo voy a asignar ahí concretamente. Bueno, más o menos queda este tipo de pieza que no sé si es lo más adecuado, pero bueno, para que lo veáis. Y nosotros ahora por ejemplo aquí en las cáusticas, ahí está haciendo las cáusticas de reflexión, pero en el momento que yo active las cáusticas de refracción, mirad, ahí lo vais a ver, ahí tenemos las cáusticas de refracción, ¿vale? Y si queremos ver todo el conjunto, por ejemplo aquí, ya os digo, esto lo explicaremos más tranquilamente en Performance, le vamos a decir que no me lo genere solamente en los elementos, sino que también me aparezca en el Beauty. Y ahora veréis cómo las dos cáusticas deberían empezar a aparecer por ahí. Ya os digo que este ejemplo quizá no es el más adecuado para verlo. Voy a ponerlo aquí, a ver si se ve ahí las cáusticas. Bueno, pero en principio, ya os digo, simplemente ejemplos de cáusticas haremos más y haremos ejemplos más complejos, pero en principio esta es la manera de poner las cáusticas, por decir una manera, para que se generen. Ya os digo, mira, aquí empiezan a aparecer las cáusticas por aquí, que son estas manchitas que aparecen por aquí, que tienen que limpiar bastante, pero bueno. Como os digo, ya voy a apagar un momentito esta luz, a ver si así, igual de esa manera se notan un poquito más, sí, quizás ahí y vale, concretamente ahí, y esta luz igual le doy un poquito más intensidad, concretamente esta luz que tengo aquí, lo voy a parar un momentito, vamos a pararlo así, simplemente para que lo veáis un momento. Ya os digo, esto lo explicaremos pues más adelante. Vamos a ponerle interactivo. Pero bueno, quería simplemente que vieses cómo funcionan las cáusticas y cómo se van generando. A ver, ahora ahí. Voy a intentar meterle más luz por ahí. Y a ver si consigo que se vean un poquito. Simplemente para que se vean. Me imagino que en este punto de aquí se verán. Voy a quitar también esta luz. Y a ver si consigo. Al principio parece que no salen. Pero luego ahí tendréis que ver cómo se van generando las cáusticas. Ya os digo que con este ejemplo quizás no es el más adecuado para verlo. Pero bueno. En principio, quizás poniendo un fondo más oscuro. Vamos a ver, voy a poner aquí. Vamos a ver si le consigo darle aquí. Vamos a ver, voy a seleccionar ahora
el plano de fondo, que es este de aquí. No, perdón, la base, que lo tenemos aquí. Vale, correcto, esta es la base. Voy a ponerle ahora un fondo mucho más oscuro y espero que se vea. Y bueno, de todas formas ya os digo que esto lo quería explicar un momentito así como por encima. Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí base para que lo veáis. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Y ahora le vamos a poner aquí el interactivo y a ver si conseguimos verlas, que tengo ahora ya mis dudas de que las vayáis a ver, pero en principio deberían estar ahí. Vamos a tocar ahora la iluminación, un momento, a ver, ahí, y ahora como te he puesto el fondo más, a ver si conseguimos que se vean así concretamente. Ya os digo, lo que hacen es atraviesan los cristales, se ven perfectamente, y bueno, ya os digo, esto para hacer vasos y para hacer cosas así. Ya os digo que haremos más ejemplos con las cáusticas y en el cual os explicaré perfectamente cómo funcionan. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, aquí ahora más cosas que tenemos. Ya os digo que aquí, por ejemplo, sí que me las va a reflejar, por ejemplo, las cáusticas. Ya os digo que tenemos que buscar un ejemplo que se vea un poquito más aquí. Vamos a ver stats y las cáusticas. En principio, bueno, ya os digo, no os preocupéis, simplemente los que tenéis que quedar es con que las cáusticas aquí se activan y aquí las cáusticas lo que hacen es se generan solamente en los elementos, que ya os explicaré por qué utilizar uno y por qué utilizar otro. Y aquí concretamente en este caso, pues tú si quieres que se pongan en los dos, por ejemplo, tanto en el render como en los elementos, tendrías que dejar pulsado concretamente como hasta ahora, y si quieres que solamente vaya a los elementos, le pones así. Ya os digo que esto tiene su propio capítulo y lo explicaré tranquilamente cómo funciona el tema de las cáusticas, pero vamos, funcionan así. Por último tenemos aquí los settings de Duo HD Caché, que en este caso la precisión yo no la toco nunca. En caso de querer hacer una animación tenemos que activar esta opción, que lo que hace es reduce muchísimo el fliqueo, pero solamente para animaciones le daríamos aquí. Y en la parte de precomputación, aquí por ejemplo tenemos varias opciones. Estas se utilizan para animación, ¿vale? Bueno, en principio tampoco voy a hablar mucho de esto por el tema de que este es el curso básico y luego pues para hacer animación ya hay otro curso en el cual explica esto. Pero básicamente aquí lo que podemos hacer es calcular y luego lo que podemos hacer es guardarlo y utilizarlo. Lo que pasa es que esto es un poquito más complicado de explicar porque está restringido a cuando solamente se mueven las cámaras y por ejemplo no se mueven los objetos. Pero bueno, ya veis que esta pestaña en principio me lía un poquito más con las cáusticas, pero ya os digo, tiene un capítulo aparte, tenía que haber preparado un ejemplo un poquito con el tema de las cáusticas más específico, pero ya os digo, como esto lo explicamos en otras partes del motor, pues tampoco tiene mayor importancia. Bueno, ya hemos hecho la tercera pestaña y ya tan solo nos quedaría la última pestaña, que es la pestaña System.